Estamos en el café de Diario 55, hoy con la grata presencia del ex candidato a la senaduría por la provincia de Santiago en las pasadas elecciones y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, partido que lidera el doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República. Demóstenes Martínez, buenos días. Buenos Qué días, placer inmenso. Frank, Lenin. Un privilegio compartir con ustedes nueva vez. Usted honra este set, Demóstenes. Claro que sí. Gracias por la distinción. Lo echábamos ya de menos. Sí. Bueno, ¿En qué ha estado después del cierre de la campaña y las elecciones? Bueno, después del proceso electoral, inmediatamente lo que la Fuerza del Pueblo hizo es que, a pesar de tener unos resultados favorables, entre comillas, pero favorables en el sentido de que nos colocan como la principal fuerza política de oposición, porque la oposición estaba indefinida. Por ejemplo, el PLD decía, nosotros tenemos las siglas, y nosotros decíamos, nosotros tenemos el líder. Entonces, esas dos combinaciones, cuando nos sentábamos en la mesa de negociaciones, de acuerdo, cada partido presumía ser el mayoritario frente al otro. Ahora ya hay una definición de quién lidera la oposición sin ningún tipo de cuestionamiento. Y ese es el éxito que por lo menos sacamos del proceso electoral anterior. Ahora, habíamos competido, era para ganar, no para liderar la oposición. Y nos acercamos al 30%. Ahora, teníamos que someternos a un proceso de evaluación dentro del partido para ver por qué solo llegamos a casi el 30% cuando las expectativas eran mucho más altas. ¿Y ese no era un trabajo para hacerlo más cerca al proceso electoral? No, porque ya es midiendo los resultados, no es midiendo lo que debíamos hacer, sino cómo terminó. Entonces, nos involucramos en eso. Junto con el Congreso de la Fuerza del Pueblo, que lo adelantamos, también iniciamos un proceso de diagnóstico, de levantamiento. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo tiene una comisión, una subcomisión que ya ha recorrido toda la República Dominicana, no solamente reuniéndose con los dirigentes del partido, las estructuras, sino con la sociedad, con empresarios, comerciantes, la sociedad civil en sentido general, iglesias de las diferentes denominaciones, clubes deportivos, diciéndole a la gente o preguntándole a la gente qué esperan del partido Fuerza del Pueblo, cuáles son sus expectativas, y nosotros recoger el sentir de la población. Pero también nosotros hicimos un acto en la Plaza de la Bandera con 2 millones de afiliados. Alcanzamos en este proceso electoral 1.300.000 votos. Entonces, también nos involucramos, estamos en esa fase que terminamos el día 8 de febrero, con una auditoría del padrón de la Fuerza del Pueblo. Estamos convocando físicamente a todo el que dijo que es de la Fuerza del Pueblo, que está inscrito en el padrón, lo estamos convocando para reiterar que mantiene una militancia. Cuando digo a todos, me refiero a los presidentes de direcciones de base, porque un presidente de dirección de base puede tener 10, 15, 20 personas, entonces no le vamos a convocar a 20 gente, sino el que lidera esa 20 gente, a ver si es verdad que existe y que está ahí. Entonces, estamos en ese proceso. Al mismo tiempo, entonces estamos involucrados en la renovación, la revisión de todo el marco normativo de la Fuerza del Pueblo, especialmente sus estatutos, la línea organizativa, la línea electoral, la línea de oposición política, cómo afrontar mejor el tema de los jóvenes, las mujeres, y todo el área sectorial de nuestro partido está siendo revisada. Y concluiremos en un gran acto que será realizado el día 2 de marzo en una explanada. Vamos a realizarlo para presentar ya los resultados. Previo a eso habrá un proceso de votación del día 13 al 18 de febrero, 8 días, una semana casi, votando para que todo el partido vote por las propuestas de las discusiones de esta 21 mesa temática, que son las que tenemos para ponerla en escena y prepararnos como partido para encarar un futuro que se avisora muy optimista. ¿Incluye la elección de las autoridades? Sí, nosotros tenemos 2 congresos. Este congreso lleva por nombre Franklin Almeida Rancière, que es el congreso estatutario, normativo. Ahora, concluido este congreso el 2 de marzo, entonces ese mismo día arranca el congreso electoral o elector que lleva por nombre Manolo Tavares Justo.
Entonces, este tiene por tarea la renovación o ratificación en algunos casos de las autoridades del partido. Yo diría la validación, porque todos los que ocupamos puestos dentro de la Fuerza del Pueblo, nadie fue electo. Un partido que nació a principios del 2020, en una última sentencia que dio el Tribunal Superior Electoral, decía que sí, que ya podíamos participar, fue del 25 de enero del año 2020. Entonces, que podíamos participar en las elecciones de ese año. Bueno, entonces, un partido joven como la Fuerza del Pueblo, lo que hicimos fue designar gente. O sea, primero designamos las cabezas y que las cabezas salieran a buscar el cuerpo. Entonces, fue algo de arriba hacia abajo al revés. Ahora no, ahora nosotros tenemos un cuerpo y este cuerpo se va a involucrar a engrosar el cuerpo. Y también tenemos la obligación legal de la renovación de las autoridades, que por mandato de la ley de partido dice que cada 4 años tienen que revisarse todas las estructuras de los partidos políticos. Y nos vamos a embarcar entonces a elegir a los presidentes de distritos municipales, municipios, provincias, circunscripciones, en el exterior, todas las seccionales del exterior. También a nivel nacional, el presidente del partido, el vicepresidente y el secretario general. Para el 2 de marzo lo que faltan son 30 días, un mes. Febrero trae 28 y ya hoy estamos a 30. Ya hay candidaturas en Santiago, ya hay gente que ha mostrado interés de estar al frente de la dirección del partido. Bueno, lo que pasa es que el 2 de marzo concluye el Congreso que estamos realizando. Pero ya iba a comenzar inmediatamente a comenzar el electoral. Se apertura el electoral, pero no que el proceso va a ser ese día, sino que se apertura la campaña, ahí vendrá entonces un proceso. De hecho, hay una resolución prohibiendo cualquier tipo de promoción de candidatura antes del 2 de marzo, porque no podíamos invadir el buen trabajo que se está haciendo para tener unos buenos estatutos, una buena línea organizativa y electoral del partido. Si lo combinamos con aspiraciones al mismo tiempo, íbamos a dañar el proceso. Entonces se prohibió. A partir del 2 de marzo comienza la campaña y ya tendremos fecha, hay que habilitar una fecha de inscripción de los que aspiran en Santiago y en cada municipio y distrito municipal del país, y los que aspiran a nivel nacional. Y luego se fijarán las fechas en las cuales se realizarán cada uno de esos procesos internos. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, que está por aquí con nosotros. Gracias. Café Santo Domingo en 2 presentaciones que exhibimos. Gracias, Xiomara. El tapa roja, que es el café tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En la estructura de ustedes, eligen presidencia para lo municipal, para lo provincial y a nivel de circunscripciones. Sí, también a nivel de circunscripción, un presidente de circunscripción. Claro, un partido no lo dirige solo un presidente, pero el Congreso va a propiciar la elección solo de los presidentes. Entonces, en un espacio más reducido, la dirección del partido en cada municipio, en cada provincia, completa las demás funciones. El vicepresidente, secretario general de organización electoral, finanzas, etcétera. Porque también nosotros vamos a elegir, junto con los presidentes de cada zona geográfica, los miembros de la dirección central del partido. Entonces, tú tendrías que en Juncalito le va a llegar la boleta para votar por los miembros de la dirección central que aspiren en la circunscripción número 2. Le va a llegar la boleta del presidente del partido a nivel nacional, del que aspira a vicepresidente a nivel nacional, que son boletas separadas, la del secretario general, la boleta del secretario general a nivel nacional, pero también le va a llegar la boleta del que aspira a nivel de la provincia de Santiago, porque Juncalito es parte de la provincia de Santiago, pero también la boleta de los que aspiran a la dirección central y los que aspiran a la propia presidencia de Juncalito. Es decir, que va a tener como 7 boletas diferentes en sus manos. Si nos embarcamos a elegir también a otras funciones, entonces se nos va a atomizar y vamos a complicar demasiado estos resultados que estamos esperando que sean muy favorables. ¿Incluye dirección política? ¿Usted le llaman al órgano máximo de dirección? Sí. ¿Eso también lo incluye? Eso también lo incluye. Es todo que tiene que ser renovado. ¿Cuántos miembros tienen ustedes en esa dirección? Actualmente
somos unos 60 miembros. 60. Sí. Se van a elegir 60 miembros, aparentemente nueva vez, le estoy diciendo como dirijo la mesa estatutaria y ya sé más o menos en qué dirección vamos en ese sentido. Ya pasó la votación. Aparentemente se elegirán nueva vez 60 miembros de la dirección política. ¿Quién elige en nuestro caso? Así creo que lo hace también el Partido de la Liberación Dominicana. Siempre lo ha hecho así. El PLD lo elige la dirección central. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un proceso previo de elección de los miembros de la dirección central del partido. Con la novedad de que para la Fuerza del Pueblo ahora, que no lo era antes, todos los presidentes de distritos municipales, municipios, circunscripciones y provincias pasan automáticamente a ser miembros de la dirección central. Entonces el proceso de elección es para completar con otras personas que no tienen esas funciones, para que engrosar una matrícula de cerca de 1.500 miembros que vamos a tener en la dirección central. Mire, recientemente, pasando a otros temas, Demóstenes, hubo un encuentro entre el Pleno de la Junta Central Electoral y la dirección de la Fuerza del Pueblo. El presidente Fernández de este partido hablaba sobre transparentizar, de hacer una auditoría en la Junta para impedir de que ciudadanos haitianos puedan votar en las elecciones. ¿Ustedes tienen alguna información de que realmente ocurrió esto? Bueno, no solo de que haya ocurrido, sino lo que planteaba el presidente Leonel Fernández también tiene que ver con una preocupación de futuro, porque él lo relacionaba con que la Junta Central Electoral tiene a su cargo el registro civil. Y como se ha incrementado la cantidad de nacimientos de niños haitianos en la República Dominicana, siempre se dice de personas en situaciones irregulares, pero todos sabemos que se trata de Haití. Entonces, se ha incrementado, señores, en los hospitales públicos de la República Dominicana, el 40% de los nacimientos son de niños haitianos en el país. Hay 12 provincias que nacen más niños haitianos que dominicanos. Entonces tenemos el caso de Juliana de Guiz, que generó la sentencia 168-13, que tanto dio de qué hablar en la República Dominicana. ¿Por qué Juliana de Guiz, de acuerdo a esa sentencia, fue declarada dominicana? Porque hubo un error en una oficialía de Estado Civil que la inscribió por error a ella, sin requerirle la documentación necesaria. Entonces, un error del Estado Dominicano, de la Oficialía de Estado Civil que dirige la Junta, no puede pagarlo la persona, sino que ya el país tiene que hacerse cargo de ese error que cometió. Ahora, si no fue un error fraudulento, por supuesto. Ahora, eso es lo que está solicitando el presidente Leonel Fernández. Estas declaraciones de nacimiento, hay muchas personas que le están pagando, dominicanos, para que vayan y declaren esos niños que nacieron de padre y madre haitiano y que vayan y lo declaren como hijo de un dominicano, o le consiguen documento a una persona, y tenemos que tener ojo visor con eso. Eso afectaría procesos futuros electorales en la República Dominicana, pero también fuera. ¿Por qué afectaría? Bueno, en un futuro estaríamos hablando de que personas que no les corresponde votar, que son de otras nacionalidades, estarían participando en nuestros procesos electorales. Pero más que proceso electoral y elegir presidentes y autoridades, eso afecta a la dominicanidad, eso afecta a nuestra autodeterminación como pueblo, eso afecta a lo patrio, lo nacional. Entonces no podemos permitir que esta invasión que ha estado ocurriendo de manera pacífica, pero consistente, cada vez son más las parturientas que tenemos en nuestros hospitales. No hay forma de frenarlo. Incluso en el momento en que el gobierno dominicano anunció que iba a sacar 10.000 nacionales haitianos semanal, en esa misma semana incrementó el número de parturientas en la República Dominicana. O sea, no guarda relación una cosa con otra. No guarda relación el muro en la frontera, la vigilancia, los drones, porque cada vez penetran más personas al país. Entonces, la preocupación es válida, la que hace el presidente Leonel Fernández. Y esta es una preocupación que no solamente debe comprometer al Estado dominicano, al gobierno dominicano. Todos los dominicanos somos compromisarios de la defensa
de nuestra dominicanidad, de nuestro territorio, de garantizar que nosotros tengamos una patria como la soñó Juan Pablo Duarte. Demóstenes, ¿cuál es tu posición sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional que ha generado un avispero relacionada con un fallo que crea un precedente, ¿verdad?, con relación a las candidaturas independientes? Sí, yo pienso que el Tribunal Constitucional actual se fue con el lanzamiento. No ponderó lo suficiente, vería un artículo de la Constitución, tomó una decisión, pero es obviamente, evidentemente, contraria a la propia Constitución y a la propia dinámica de la sociedad dominicana. Es contraria a la tradición dominicana. Los partidos políticos son el centro de la presentación de las candidaturas y lo dice la misma Constitución. Usted presenta una candidatura a través de un partido, un movimiento o una agrupación política. Son 3 denominaciones que tenemos para una persona presentar una nominación. Esta sentencia entonces altera todo el sistema político de la República Dominicana, pero con mucha preocupación. Entonces la figura de la candidatura independiente no existe en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. No existe independiente, pero tú la tienes independiente a través de una agrupación o a través de un movimiento. Tú creas un movimiento, lo inscribes en la Junta, que no es ninguno de los partidos que conocemos que están registrados. Tú creas un movimiento, lo registras en la Junta para presentar una candidatura. Entonces, ¿qué es un movimiento? Porque, ¿verdad?, un partido, tenemos 30 y tantos partidos, con unas características y unas exigencias. Esos pueden presentar candidaturas. Entonces, ¿un movimiento qué es visto desde la ley electoral? Si la ley electoral lo define, cada uno, lo que es el partido político, lo que es un movimiento y lo que es una agrupación política. Y tiene que ver con las áreas que ocupa dentro de la República Dominicana. Un partido político tiene presencia en toda la República Dominicana. Por eso le exigen que tiene que abrir un local en cada provincia. Antes era en cada municipio, ahora por lo menos en cada provincia del país. Todos los partidos políticos a veces lo abren los locales solamente para que los reconozcan. Una vez lo reconocen, cierran los locales. Me refiero a muchos partidos minoritarios, sí, ¿verdad? Es insostenible muchas veces. Sí, pero la Junta hace una inspección por todo el país para reconocer a un partido político. Un movimiento, entonces, puede ser como nosotros tenemos aquí una experiencia en Puñal, que se creó un movimiento a la cabeza de Lan Fernández, que llegó a través de ese movimiento, le ganó a todos los partidos políticos hace ya 2 periodos y se convirtió en el alcalde de Puñal. Entonces, ese es un movimiento político en una zona geográfica específica. Y una agrupación puede ser para una candidatura tanto local como diputado, como nacional también, para presidente, pero tiene que crear una estructura. Mira qué pasa si tomamos en cuenta la Constitución de la República. A nivel de sucesión, tú eres un candidato independiente. Te presentaste al país como candidato independiente. Por alguna razón deja de ser presidente del país. O renunciaste junto con el vicepresidente, renunciaron, fallecieron, se le hizo un juicio político, fueron destituidos. Esos son los mecanismos para que una persona deje de ser presidente. Ahora, ¿qué dice la Constitución Dominicana? ¿Cómo se sustituye un presidente en la República Dominicana? A falta del presidente y el vicepresidente, asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un plazo de 15 días, no mayor de 15 días, debe convocar al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional entonces convoque e invite al partido que nominó, dice así la Constitución de la República, ni siquiera dice movimiento o agrupación. En este caso, dice la Constitución de la República, convoca al partido que postuló ese candidato para que ese partido presente una terna y dentro de esa terna se va a elegir el Congreso elige al presidente. Si es un candidato independiente, ¿a qué partido vamos a convocar? De acuerdo a la Constitución. Y eso no puede... genera un vacío automático. Pero eso puede parecer que es limitativo con esa posición.
pero que podría funcionar perfectamente para otros cargos electorales. No, ninguno, porque los otros cargos electorales son diputado y senador. ¿Cómo se sustituye un diputado y un senador? Cuando una persona deja de ser diputado o senador porque haya renunciado, hemos visto casos, no solamente tienen que fallecer, hemos visto gente que le dan un cargo y se van a otras funciones y dejan de ser diputados. O lo apresan por ahí. Sí, o lo apresan, es otra situación. Pero si deja de ser diputado, ¿cómo se sustituye un diputado o un senador? La Constitución de la República tiene el mismo mecanismo que para presidente de la República. El partido político que postuló a ese diputado presenta una terna ante la Cámara donde se generó el vacío, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, el partido político. Si tú te haces diputado independiente, ¿quién es que te va a sustituir frente a tu falta? O sea, el Tribunal Constitucional erró, apuntó a un blanco, pero falló. O sea, tiene que reconocer y enmendar ese error. Lo mismo pasa en la nueva Constitución de la República, quedó resuelto también el tema de los alcaldes, por el tema de La Vega, que hubo un vacío de cómo se iba a generar la sustitución del de La Vega. Bueno, la Constitución de ahora, para el nivel municipal, también resolvió eso. ¿Cómo? El partido político que sustituye al alcalde, que postuló al alcalde, frente al vacío del vicealcalde también, ¿verdad? Si faltan los dos, entonces es la organización que debe someter la terna para que se elija el alcalde. Es decir, que no encaja en ninguna parte las candidaturas independientes. Entonces la Constitución tú tienes que verla de manera integral. Tú no puedes ver un artículo que diga de candidaturas independientes, sí, pero eso está amarrada con otras disposiciones de la misma Constitución. Es un error que el Tribunal Constitucional va a tener que ir sobre sus pies para poder enmendar esto. En los actuales momentos, la Junta Central Electoral conoce un mecanismo para que esta modalidad que ha aprobado la Junta Central Electoral no sea de un impacto tan negativo o lacerante para la sociedad dominicana. Esto de Demóstenes de las candidaturas independientes también conllevaría a una modificación del método de Home. También. Que es la elección que se hace en el proceso mismo electoral. Asimismo, conllevaría una modificación al método de Holmes, que es el método que hemos utilizado tradicionalmente, especialmente en la criticado, ¿eh? Muy criticado, pero es uno de los más valorados porque... Cuando no es favorecido. Cuando no es favorecido. Porque el método de Holmes le da la primacía a los partidos políticos, no a la candidatura. O sea, no es los votos que tú sacaste, es los votos que sacó tu partido. Por eso, cuando Fran hace la observación de que también afecta el método de Home, si tú fuiste independiente, para determinar la cantidad de diputados que saca un partido político, se suma los votos que sacó todos los diputados del mismo partido. Claro. Entonces te da eso un porcentaje. Ahora, si tú fuiste como candidato único independiente, perdiste, aunque haya sido el más votado, porque la suma en la circunscripción 1, por ejemplo, que hay 8 diputados, por más verdugo que tú seas como candidato, no va a superar la suma de 8 candidatos de un partido mayoritario. Pero es que uno vota por candidato. Por ejemplo, el voto consciente de Demóstenes no se hace por un partido, se hace por un candidato. Yo voté por ti para senador, yo voté por ti, pero en las otras boletas no marqué la fuerza del pueblo. Ya esas son candidaturas únicas. Pero quiero decir, en las otras boletas yo no marqué la fuerza del pueblo, porque el voto consciente se hace por un candidato. Entonces, el método de Holmes, como tú bien has dicho, no viene a reforzar una candidatura. Por eso tenemos gente que le votaron 15,000 personas y en esa misma circunscripción... Y no salieron. Sale el que le votaron 3,000. Y entonces relativamente no es democrático, porque una mayoría de esa circunscripción quería ese representante, aunque el partido no acumuló tantos votos. Sí, pero la propia Constitución de la República, ante todo, gracias, Lenín, por el voto, no me lo dijiste antes de las elecciones. Era secreto. Era secreto. Era el voto más consciente. Pero mire cuando lo dijo. Era el voto más consciente. Y lo ha dicho en público. Sí, ya está grabado. Ya está grabado. Sí, no. Eso no, pero gracias. Eso no debe ser secreto. Pero, ¿qué pasa? La Constitución de la República también prevé la representación de las minorías. Por eso, así mismo lo dice, para que haya representación de la mayoría y la minoría. Pudo haber circunscripciones, por ejemplo en la 1,
que el PRM entonces sacara los 8 diputados y nadie más sacara diputados. Pero ahí hay uno del PLD, hay uno de la Fuerza del Pueblo, entonces hay una representación. Y lo que es igual no es ventaja, en algún momento perjudica a un partido, en otro momento le beneficia a ese mismo partido. Por ejemplo, si nosotros, la oposición, hubiese ido aliada en los diputados, en vez de coger uno y uno, cada uno, por la suma, entonces hubiésemos cogido 3 diputados entre los dos partidos. No sé a quién le iba a tocar 2, pero la oposición hubiese cogido 3. Pero hay un equilibrio. El método de Homs no es tan, digamos, tan malo porque sigue reconociendo al partido político. O sea, la suma de todos los candidatos se le atribuye entonces al partido y ahí se determina el porcentaje del partido. Porque que lo favoreció a ustedes aquí. A ustedes lo favoreció en la provincia. Sí, claro. Si nosotros no hubiésemos tenido el método de Homs, no hubiésemos sacado ningún diputado. Así es. Pero tú entiendes que eso es más democrático que el voto directo a la persona, al candidato. Yo pienso que un voto directo, pienso que eso es equilibrado, lo del método de Homs. Recuérdense que el método de Homs es solamente para candidaturas plurinominales. Sí. No se aplica ni para el alcalde, ni para el senador, ni para el presidente. Sí, solamente para regidores y diputados se aplica el método de Homs. ¿Cómo sería un voto directo si nosotros estuviéramos candidatura uninominales? Es decir, tenemos 18 diputados en la provincia de Santiago. Entonces tú divides el territorio de Santiago, lo divides en 18 pedazos. Entonces tú tienes a un candidato a diputado de cada partido compitiendo en esa zona. Entonces ahí sí tú haces un voto directo personal por ese. El que más votos sacó, ese es. Pero tú convertirías casi un diputado, un candidato a senador en un territorio más pequeño, que son lo que hemos llamado las candidaturas uninominales. Es un tema que está en discusión y ha llamado la atención. Cuando una gente saca muchos votos, dice, bueno, pero yo quedé fuera, aún siendo más votado. Pero esto se parece a la fábula de la persona que está pescando y lanza su malla al mar. Cuando vienen los pececitos, él lo toma y vuelve y lo tira al agua. Entonces alguien que lo está viendo le dice, ven acá, lo que tú estás haciendo no tiene sentido. Entonces en ese momento él tenía un pececito en la mano y dice, no tiene sentido. Pregúntale a este pececito si tiene sentido o no, que yo lo voy a devolver al agua. Eso pasa también con los partidos que han resultado beneficiados en este momento. La política es una rueda que va dando vuelta. Ahora algunos candidatos de los partidos de oposición se beneficiaron del método, pero en el pasado se han beneficiado del PRD, del PRM. En el futuro se beneficiarán de ellos también, porque es un criterio, es el criterio de la fortaleza del partido político que se le está dando en estos procesos de candidaturas plurinominales. Demóstenes, hemos visto que han querido polarizar la candidatura presidencial. Falta mucho, con miras al 2028, entre el senador de la capital, el hijo del presidente del partido, con miras a estas elecciones. Un joven, el cual todo el mundo conoce su talento, su capacidad y haber obtenido la senaduría del Distrito Nacional en contra de pronósticos y del poder que pueda tener un partido que esté en el gobierno. Bueno, he escuchado mucho acerca de estos temas. Lo que me siento es tan satisfecho saber que nosotros tenemos un líder de la dimensión del presidente Leonel Fernández que abandona un partido político estando en el gobierno. Eso es inédito, de un líder de esa dimensión abandonar una organización gobernando en esos actuales momentos, formar su propio partido, participar en ese mismo proceso electoral, lograr ser partido mayoritario. Aliados sacamos casi un 9%, pero solo sacamos un 5.6% en ese proceso electoral, la Fuerza del Pueblo del año 2020 me refiero. Luego, 4 años después, también contra todo pronóstico, lidera la oposición en la República Dominicana con casi el 30%. En torno a la figura del presidente Leonel Fernández se ha constituido este gran partido político. Y dentro de ellos entonces vemos emerger a un joven que muchos dicen, bueno, pero es porque es el hijo del presidente Leonel Fernández. No, es porque es trabajador, es porque es inteligente, es porque tiene condiciones extraordinarias, es porque cae bien, es una persona que la gente siente mucha simpatía.
me recuerda al propio Leonel Fernández. O sea, Leonel Fernández, se hablaba del fenómeno Leonel Fernández, que también vino prácticamente de la nada, con 42 años de edad, y gana la presidencia de la República en el año 96. Obviamente vivimos épocas, momentos diferentes, donde el uso de la comunicación alternativa, que ya casi ya no es alternativa, ¿verdad? Las redes sociales para mucha gente se convierte casi como principal para muchas personas, pero tenemos esta nueva situación dentro del partido, pero es dentro de la fuerza del pueblo. Y no solamente dentro de la fuerza del pueblo, sino entre padre e hijo, pero entre padre e hijo que se aman, que se quieren, que se respetan, que se promueven. Yo que he estado cerca de ellos, que he visto esta relación tan hermosa, yo digo, bueno, cuando nos dan una suma que tiene Omar y otra suma que tiene Leonel, es dentro de la misma casa. O sea, tú lo que tienes que agarrar, que 1 más 1 son 2. Entonces, eso es lo que está pasando dentro de la fuerza del pueblo. Nosotros estamos viviendo este momento espectacular de nuestro partido, se está sumando por todos los lados. Eso por una parte. Por la otra, nosotros estamos involucrados, como señalé al principio del programa, en un proceso de renovación de nuestra estructura programática, normativa, y por otra parte de renovación de nuestras candidaturas. De acuerdo a la ley de partido, para el mes de julio del año 2027 es que deben inscribirse las candidaturas a la presidencia de la República. Estoy hablando del año 2027. Nosotros no tenemos ningún apuro en relación a esos temas. Tenemos un líder, sin la cabeza de este líder, que es el presidente Leonel Fernández, nada es posible dentro de la fuerza del pueblo. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros la garantía de que vamos a participar con éxito en el próximo torneo electoral. Posteriormente llegará el tiempo de discutir la candidatura. Si hay una opción diferente dentro de la misma casa y no se resolvería, le adelanto yo, dentro de una primaria del partido, se resolvería en una sala dentro de la intimidad del mismo hogar. Pero para nosotros el presidente Leonel Fernández es la garantía de todo lo que pueda ocurrir en la fuerza del pueblo. Señores, este hombre que viene de ser vapuleado dentro de un partido político perseguido, logra erigirse y mantener una organización política de pie. Pero también la misma coyuntura del país irá diciendo qué es lo que la sociedad dominicana va a reclamar. Si tenemos problemas económicos, si hay problemas de gerencia, si hay un declive del desarrollo en la República Dominicana, ¿en quién pensará la gente? En alguien que tenga el conocimiento, el talento, la experiencia para encarar cualquier momento de dificultades que tenga el país, y esa es la figura del presidente Leonel Fernández. Que parece ser todo se va a concentrar en cuanto a partido de gobierno en una figura joven, quizás refrescante, podríamos decir, y encontrarse entonces con este choque del doctor Leonel Fernández, que va a tener ya unos 70 y tantos años para esa época, ¿verdad? Sí, para así 28. es. Sí, tendría 74 años 74. Para las próximas elecciones. Sí, pudiera ser. Por eso le decía que va a demandar la sociedad dominicana. O sea, frente a situaciones de falta de gerencia, de situaciones difíciles en la economía de la República Dominicana, el país se va a decantar por una persona que no tenga la más mínima experiencia del manejo del Estado. Si ya Luis, teniendo una experiencia de 4 años y las cosas no van bien en la economía, tú vas entonces a ponerle una gente con menos experiencia que él. O sea, la sociedad dominicana va a ir marcando su propio rumbo y va a determinar en qué momento se requiere una figura específica de la población. Pero se habla de Demóstenes que la mayor abstención está en ese blanco de público o de gente que es la joven. Sí, hay una abstención que esto fuerte. podría desfavorecer inclusive Sí, al pero presidente. no necesariamente tiene que ver porque los candidatos sean maduros o no, sino por los proyectos que tú le vendas, lo que tú te identifiques y con lo que la gente se identifique de las propuestas que nosotros hagamos. Nosotros estamos muy esperanzados, las cosas van marchando muy bien. Ustedes han visto unas últimas encuestas que han salido. Una última que vi ahora decía que el 70.9% de la población entiende que el próximo presidente de la República será Leonel Fernández, que el 99% de la población dice que Omar Fernández se vislumbra como un futuro presidente del país. Lo de Leonel es para el 2028 y la suma de Omar es
para que en un futuro se vislumbra como presidente de la República Dominicana. Pero vimos otras encuestas donde señala que el PRM tiene un 38% y que la Fuerza del Pueblo tiene un 33% y en otra un 34%, o sea, dividiéndonos prácticamente con un 5% con el partido de gobierno en los actuales momentos. Es decir, que este primer empuje, a apenas 5 meses, 6 meses de haber pasado el proceso electoral, se nota una Fuerza del Pueblo que está ya conectando con la gente, que esa gente que probablemente se quedó en su casa o que marcó otra opción para el próximo proceso electoral, parece ser que hay una definición con las propuestas que pueda presentar la Fuerza del Pueblo. Demóstenes, ¿cuál es la situación actual en el partido de Julio Horton? No hay ningún caso especial con él. Yo lamenté por la situación en que él se vio involucrado. Ustedes saben que se dan luchas intestinas muy fuertes. Peña Gómez lo decía y siempre tuvo mucha razón. No hay cosa más terrible que las luchas internas. Y usó una expresión que decía, solo el PRD destruye al PRD en aquel entonces. Entonces, se dan situaciones dentro de una circunscripción donde Julio Horton aspiraba a diputado frente a otros diputados. Esas diferencias que se marcaron ahí luego fue aprovechada por un ascenso que tuvo la esposa de él en una posición en la Cancillería. Es como si la crítica fue como si nadie que fuera de la oposición tenga derecho a participar en el gobierno, y eso no es así. El Estado, el gobierno es de todos, es de los dominicanos. Se supone que el Estado debe contratar a las personas que tengan competencia. Claro, los que van a dirigir siempre logran tener la afinidad con el partido que está gobernando, pero luego muchas personas tienen derecho a participar. ¿Qué ha pasado con lo de la esposa de Julio Horton? Ella fue nombrada en el año 2015 por el presidente Danilo Medina, pero a propósito de una especialización que ella hizo en la Escuela Diplomática de la República Dominicana. O sea, la joven se preparó para hacer carrera diplomática. De un grupo de más de 200 personas, 30 fueron seleccionados por su buen desempeño y ella es una de esas personas. Fue nombrada en el año 2015, o sea, Luis Abinader no ha nombrado a esta persona. Dentro de la carrera diplomática hay determinados ascensos que se producen cada cierto año. Hace 2 años ella debió haber recibido el ascenso que le dieron ahora. Entonces ella no fue nombrada ahora por el presidente Luis Abinader, sino que fue ascendida a una posición, no solo ella, si ustedes ven el decreto, hay como 30, 40 personas que fueron ascendidas junto con ella, y eso generó dentro de las disputas internas que hay dentro de una circunscripción que alguien dijera, bueno, Julio Horton está vendido al gobierno, y le crearon una situación un poco incómoda. Pero no hay ningún proceso disciplinario, ningún conocimiento, porque lo acusaron de traidor. Sí, por eso le decía, dentro de la lucha interna, sí, pero no hay ningún proceso disciplinario. Y yo entiendo que a Julio Horton le convendría que ciertamente la Comisión de Disciplina y Ética pueda ver el caso para aclarar, y así le despeja ya cualquier duda, porque si no lo hace, se va a crear siempre un manto de duda de que, mira, realmente lo era, porque la verdad que eso avanzó mucho y fue objeto de mucha discusión y crítica. Pero yo lo que tengo para mi querido amigo Julio Horton es mucha solidaridad con su tema, porque cualquiera puede verse envuelto en una situación así sin tú tener culpa. Pero además, cada uno de nosotros somos seres independientes. Tú no puedes obligar a tu esposa que sea del mismo partido que tú eres. También, ¿cuántos hermanos no lo hay que son de partidos diferentes? ¿Cuántos padres e hijos no son de partidos diferentes? Hasta en los equipos de pelota. ¿verdad? Hasta en los equipos de pelota. Hasta en los equipos de pelota. Mi papá es liceísta. Sí, mi papá es liceísta y yo soy aguilucho. En la Fuerza del Pueblo también, porque Nicole es del Escogido, Nicole Fernández. Nicole es del Escogido, Omar es del Licey, Leonel Fernández perdió con el Licey, pero ganó con el Escogido. Mire, Demóstenes, ustedes ahora tienen voz y voto, son la segunda fuerza en la representatividad del Senado y de la Cámara de Diputados en el Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente que tiene la potestad para someter la terna al grupo
¿Entienden ustedes de que realmente el presidente va a cumplir con todos los perfiles que están establecidos para someter a una persona la cual pueda sustituir a una que se dice ha hecho un trabajo loable como doña Miriam Germán? Pienso que sí, pero yo debo, Fran, aclarar con este tema que esto es una modificación constitucional cosmética. No hubo razón de modificar la Constitución por este tema. Cuando el presidente de la República manda la carta para modificar la Constitución de la República, la carta donde presenta el proyecto de ley que crea la necesidad de la reforma de la Constitución, dice sobre estos aspectos que plantea una modificación en este tema de la Procuraduría General de la República para fortalecer la independencia del Ministerio Público, es decir, que él reconocía la independencia del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, parece ser que el presidente tiene una confusión, Leonel Fernández se lo aclaró en un momento, el Ministerio Público no es una persona, el Ministerio Público no es el Procurador General de la República. El Procurador General de la República es parte de un sistema que se llama Ministerio Público y tiene unos roles específicos que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que el presidente ha hecho? Que en vez de nombrarlo él por un decreto, lo sigue nombrando el presidente. Porque hago la precisión, Frank, de que no se trata de una terna que el presidente va a presentar al Consejo Nacional de la Magistratura. Es uno. Es uno solo. O sea, lo que tú estás eligiendo es una persona que te lo validen otros, pero es el que tú elijas. Y además, teniendo la mayoría que tiene, el que él elija es la persona. La sociedad dominicana está empoderada. La sociedad dominicana no va a permitir que tú le pongas a unas personas sin las competencias del lugar y sin la proyección de que pueda dar credibilidad al trabajo que deba realizar. La Constitución de la República Nueva plantea que por lo menos en los últimos 5 años esa persona no tenga militancia política. Eso lo dice la Constitución, pero pudo haber sido una modificación a la ley del Ministerio Público que diga eso mismo. Por ejemplo, para el defensor del pueblo, dice que si usted es de un partido político, en ese momento usted cesa en sus funciones como miembro de ese partido político mientras ocupa la oposición. Es decir, que esa modificación constitucional pudo haber sido una modificación legal. Es lo único nuevo que hay, que el presidente lo elige él, se lo presenta al Consejo Nacional de la Magistratura para que lo valide y que la persona no tenga, por lo menos los últimos 5 años, militancia política reconocida. Sé que va a ser una buena elección, la sociedad dominicana así lo espera. Gracias, Demóstenes. Terminamos por hoy. A ustedes las gracias. Hemos conversado con Demóstenes Martínez, es candidato a senador por la provincia de Santiago, exdiputado en varios periodos y de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. A ustedes gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y todos los que somos parte del 55 en las mañanas, agradecemos su sintonía. A las 10 en Buen Día es el programa que sigue. Nosotros regresamos después de la misa. Mañana.